Como les decía, pues les doy la más cordial bienvenida a este nuevo curso con la licenciada Nisa Guadarrama Chávez. En este es el inicio, la primer clase de este curso que durará 3 días. Y como les comentaba, pues les doy la bienvenida y esta clase va a ser grabada para su consulta posterior a como retroalimentación por un periodo de 120 días. Aquí la licenciada Nisa nos hizo favor de compartirnos un material que también será enviado por WhatsApp en el grupo que ya formamos, pero al finalizar las clases. Todavía se pueden inscribir, entonces, bienvenida, licenciada. Les comento, bueno, una pequeña semblanza de la licenciada, que es agente del Ministerio Público, y vamos a ver los temas que ya habíamos, que tocamos el día de la plática de introducción a este curso. Bienvenida, licenciada. Tiene apagado su micrófono. Muchas gracias por la invitación, perdón. Buenas noches a todos. Buenas noches. Licenciada, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, y ahí, ¿es verdad? Bueno, sí, así lo vamos a manejar, ¿verdad? Sí, Ok, entonces, en ese sentido, cuando entremos a esta sección de preguntas y respuestas, si usted me lo permite, comienzo a darles el uso de la palabra para que conforme a las manitas que vayan levantando, y así les vamos haciendo el uso de la palabra para que no se vaya a entorpecer la explicación de la licenciada. Adelante, licenciada, está usted en su clase y bienvenida nuevamente. ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy la licenciada Nisa Guadarrama. Soy agente del Ministerio Público. Actualmente me encuentro adscrita a la Fiscalía de Cuauhtémoc. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es el de carpeta de investigación. Y me gustaría, si pudieras ayudarnos, Angélica, a empezar a proyectar la primer lámina. ¿Ok? Bueno, primero vamos a tener qué es la carpeta de investigación. La carpeta de investigación es el documento que contiene registros y actos de investigación de manera cronológica que son realizados por el agente del Ministerio Público con la finalidad de recabar datos de prueba idóneos y pertinentes que soporten sus determinaciones. La carpeta de investigación va encaminada a cumplir con las finalidades del procedimiento, que son el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Este documento de carpeta de investigación, bueno, como su nombre lo indica, en este documento el Ministerio Público se va a llegar de información que es lo que vamos a conocer posteriormente como datos de prueba que le van a servir para empezar a conformar su teoría del caso. Siguiente lámina. Hay que recordar que no todos los actos de investigación que se realizan dentro de la carpeta pueden constituir un dato de prueba, ya que muchas de estas veces pueden ser inútiles. Es decir, podemos recabar información que no precisamente nos aporte a nuestra teoría del caso. Es importante que sepan que, al menos en la Ciudad de México, todas las determinaciones y actuaciones que hace el Ministerio Público deben de incluirse en el sistema de interoperatividad de actuaciones procedimentales y que por sus siglas se conoce como SIAP y bueno, en la última versión se llama FCIAP. Esto es muy importante porque incluso tenemos esta obligación de
tener esta transparencia dentro de todas las actuaciones. Hay que sacar avance los asuntos. Perdón, creo que se escucha el micrófono de una persona. Es importante que el Ministerio Público realice todos estos actos de investigación porque le dan transparencia a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar obligado en que todas las determinaciones y actuaciones estén dentro de este sistema de interoperatividad de actuaciones procedimentales, esto garantiza que no se van a alterar las actuaciones, que no se van a alterar los datos de prueba, que no van a incluir datos que, por ejemplo, ustedes van un día y a lo mejor no recayó el acuerdo sobre algún escrito que ustedes metieron. Sin embargo, posteriormente, a los 5 días, resulta que ya existe ese acuerdo. Entonces, esto garantiza que exista esta transparencia dentro de la carpeta de investigación, el hecho de que estemos obligados a actuar dentro de este sistema. La carpeta de investigación hay que tener en cuenta que se inicia dentro de la etapa de investigación desformalizada. Es decir, como ya sabemos, o al menos, bueno, quiero pensar que todos conocemos cuáles son las etapas del procedimiento penal actual. Y bueno, estas son pues la investigación inicial, que es la investigación desformalizada cuando se inicia la carpeta de investigación. Posteriormente tenemos la investigación complementaria, que es cuando una vez que se judicializa la carpeta de investigación, pasa por un juez de control y la siguiente etapa de esta investigación es una investigación controlada por un juez. Es decir, tenemos un cierto periodo donde un juez va a estar controlando esta investigación y va a ser totalmente transparente hacia las partes, hacia la defensa, hacia la asesoría jurídica y bueno, esta etapa se llama investigación complementaria. Posteriormente sigue la etapa intermedia y por último tenemos la etapa de juicio. Entonces, la carpeta de investigación se inicia dentro de la investigación desformalizada porque no es una investigación que esté controlando el juez en este momento hasta que se vincula a proceso después de una audiencia inicial. Siguiente lámina. No, creo que te saltaste 2. Esa. Sí, ándale, está curiosito, sí. Servicios periciales se encargan de recabar los datos de prueba bajo las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el Ministerio Público siempre va a ser el director de la investigación y pero con el auxilio de la policía y de los servicios periciales. Es decir, el Ministerio Público es el que dirige, es el que solicita las intervenciones que van a realizar estos servicios periciales, la policía de investigación, qué especialidades en particular se van a requerir dentro de la carpeta de investigación por parte de los peritos y cuál es el problema planteado. Es decir, si me robaron, por ejemplo, si le robaron a una persona su cartera y un teléfono celular, la intervención que va a dar el Ministerio Público es el de perito evaluación. ¿Para qué? Para posteriormente tener un valor de lo robado y ubicarlo dentro de las fracciones que marca el artículo 220 del Código Penal, donde se prevé el delito de robo. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que dentro del robo, como es un delito patrimonial, necesitamos acreditar un monto, porque esto va a incidir en la pena que se le pudiera imponer al imputado en su momento. Por lo tanto, es que la pericial
pertinente. En este caso sería un dictamen en materia de evaluación. No vamos a pedir una contabilidad, sino vamos a pedir una evaluación porque el perito es el que se va a encargar de dar un valor de mercado respecto al teléfono celular y vamos a pedir a lo mejor sí un dictamen en contabilidad para el numerario que se puso a disposición, por ejemplo, ¿no? Y por lo que respecta a la policía de investigación, bueno, pues la policía, en este caso, en este nuevo sistema, es una policía muy activa, una policía que investiga y que se traslada al lugar de los hechos y que puede hacer incluso entrevistas a testigos en el lugar de los hechos, puede llevarlos ante el Ministerio Público o bien puede aportar datos a la investigación, como lo sería, por ejemplo, las cámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces el policía va, se traslada al lugar y nos informa acerca de que en el lugar había una cámara de C2 y que el número de ID, porque todas estas cámaras de la Ciudad de México cuentan con un número de cámara que se llama ID. Así es como los identificamos. Entonces, ya con esta información la presenta ante el Ministerio Público y el Ministerio Público a su vez solicita que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcione los videos de las cámaras. Y esto es un dato de prueba muy importante para efectos de la investigación que va a construir la teoría del caso. Siguiente lámina. Ok. Eso está chido, ¿no? Tenemos cómo se realiza la integración de la carpeta de investigación. Bueno, la carpeta de investigación se puede iniciar de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es la siguiente lámina. Esa. Se inicia por medio de la querella de la parte ofendida. Se puede iniciar con la denuncia por parte de cualquier persona o bien por parte de la policía, donde se le exponen los hechos al Ministerio Público. Y hoy en día también las carpetas de investigación se pueden iniciar por escrito, por comparecencia, de forma virtual en la página oficial de la Fiscalía e incluso también se pueden hacer de manera anónima. Estas carpetas de manera anónima que a lo mejor pues puede sonar incluso un poco como en las películas, sí tienen su función, sí se usan en la actualidad. Por ejemplo, actualmente estas se usan cuando hay información acerca de un inmueble donde se está vendiendo droga. Entonces, lo que regularmente se hace es que estas denuncias le llegan a la policía, ya sea a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o a la Policía de Investigación. Y entonces se hacen regularmente los vecinos algún tipo de escrito donde les señalan que tienen conocimiento de que en algún inmueble se está llevando a cabo la venta de narcóticos y estos policías de investigación hacen un informe por medio del cual pues se trasladan al lugar, corroboran que esta información sea cierta, que efectivamente si es que se está vendiendo droga, pues hacen vigilancias permanentes en distintos horarios y posteriormente estos datos se entrevistan con testigos y con esta información se da inicio a una carpeta de investigación que puede resultar incluso en un cateo, porque a lo mejor las personas que están vendiendo viven en el departamento número 2 y entonces con esta información que proporciona el policía se realiza esta solicitud de cateo, puede ser, y se entra al lugar y efectivamente se encuentra a una persona que está empaquetando, no sé, marihuana. Entonces, es muy común cuando existen estas
esta información por parte de vecinos que pues muchas veces no se quieren ver involucrados por represalias, por miedo a que los delincuentes pues, o las personas que estén vendiendo este tipo de narcóticos pues, puedan atentar en contra de su integridad. Siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la teoría del caso. El Ministerio Público comenzará a construir su teoría del caso. Analizará la noticia criminal. ¿Qué es la noticia criminal? Bueno, esta información que le lleva a cualquier persona de las que ya mencionamos anteriormente, que pudiera ser el policía, la persona afectada o por medio de una denuncia anónima, esta información por medio de la cual se inicia la carpeta de investigación es la que se llama la noticia criminal, extrayendo toda la historia de los acontecimientos de los que se desprenderán las circunstancias de tiempo, modo, lugar y forma de ejecución. Esto es una parte muy importante, porque al momento de que la persona que da inicio, que está solicitándose de inicio a la carpeta de investigación, tiene que arrojar toda esta información. ¿Dónde ocurrió? ¿En dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? Y las circunstancias de cómo se ejecutó el delito. Para esto hay una técnica para extraer esta información, por medio de la cual esta técnica se usa extrayendo por 7 preguntas que son muy importantes, las que son llamadas las 7 preguntas de oro. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? De esta forma es como la gente del Ministerio Público extrae la información que se necesita de esta entrevista para posteriormente ir construyendo su teoría del caso. Es decir, si llega una persona o ponen a disposición a una persona que robó a otra en la vía pública, entonces, ¿cuáles son las preguntas pertinentes que le va a hacer el Ministerio Público a la víctima? Van a ser, ¿en dónde fue? Ah, pues en la vía pública, pero ¿en dónde? En la calle de, no sé, Santa María la Ribera y Ribera de San Cosme, en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí ya estamos ubicando una circunstancia de lugar. El tiempo, ¿cuándo fue? Ah, pues fue el día de hoy, 2 de julio, a las 12 del día. ¿Cómo fue? Ah, bueno, pues llegó este sujeto, se le puso de frente, le sacó una navaja, la amagó y le desapoderó de su teléfono celular y su cartera que contenía 200 pesos. ¿Cuántos sujetos intervienen? Esto también es una información importante, porque todos estos datos van a ser relevantes para formar esta teoría del caso y saber precisamente el delito que estamos investigando, porque hasta el momento, con el ejemplo que les estoy dando, tenemos que es un robo agravado calificado. Es decir, agravado, ¿por qué? Porque fue en la vía pública a un transeúnte. Calificado, ¿por qué? Porque utilizaron la violencia. ¿Qué fue la violencia? Esta navaja que utilizó o algún objeto punzocortante para desapoderarlo de sus pertenencias, ¿no? ¿Cuántos sujetos intervienen? Esto también es importante para saber la forma, la participación. Si fue una persona, si fueron 2, coautores, no sé si fueron 3 personas, si alguien les estaba echando aguas, que entonces sería un auxiliador. Hay diferentes formas de intervención. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Ah, bueno, pues en este caso se utilizó una navaja. Esa navaja, ¿qué características tenía? Toda esta información es sumamente importante porque incluso estos van a ser cosas que pudiera atacar la defensa en una audiencia inicial. Por ejemplo, ¿qué tal si el Ministerio Público se le olvidó poner, porque sí ha pasado, qué día fue? Nada más, hay veces que ha llegado a pasar que ponen el día de hoy o ni siquiera ponen el día, dicen, hoy estaba caminando en la vía pública en la calle de Santa María la Ribera,
Pues sí, pero Santa María la Ribera empieza desde Ribera de San Cosme y acaba, no sé, en Eje 1, Norte, por ejemplo. Entonces, no estamos ubicando un lugar. Entonces, la defensa puede tener armas suficientes para atacarnos en una audiencia inicial y decir, bueno, pero pues no está precisando el lugar de los hechos. Entonces, por lo tanto, es que la detención incluso podría calificarse de no legal, ¿no? ¿Qué objetos se utilizaron? En este caso, pues la navaja, ¿no? También hay que tener muy en cuenta, y me gustaría hacer esta aclaración en este momento, que hay una diferencia entre instrumentos, objetos y productos del delito. ¿Cuál es esta diferencia? Los instrumentos son los objetos que se van a usar para cometer el delito. Por ejemplo, la navaja, la pistola, no sé, algún arma con la que intimidó a la víctima. ¿Cuáles son los objetos? Los objetos son la cosa sobre la que recae el delito. Es decir, en este caso sería el teléfono celular, en el ejemplo que estoy manejando, y el numerario, que serían los 200 pesos. Ahora, también, ¿qué son los productos del delito? El producto del delito es, por ejemplo, en el caso de un secuestro, que piden un rescate, y el producto del delito sería el rescate, el dinero que dieron propiamente para rescatar a la víctima. Ese sería el producto del delito. Entonces, no, podemos regresar a la lámina que estábamos, porfa. Esta información es muy importante porque de aquí, aparte de que vamos a saber cuál es el delito que estamos investigando, vamos a empezar a construir nuestra teoría del caso, a saber qué intervenciones periciales vamos a necesitar, a saber qué intervenciones de la Policía de Investigación vamos a necesitar y también a construir nuestro hecho circunstanciado. Esto es algo muy importante porque básicamente el hecho circunstanciado es la formulación de imputación que vamos a hacer como ministerios públicos en una audiencia inicial. Y si nos falta alguno de estos elementos en nuestro hecho circunstanciado, son las armas que puede tener la defensa para poder destruir nuestra teoría del caso. Si no va bien construido este hecho circunstanciado, es la forma en cómo nos puede atacar la defensa. Entonces, una vez que tenemos estas circunstancias en el hecho, vamos a encuadrar la conducta en un tipo penal. Ya nos dijo la víctima cuáles son las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ejecución del delito. Entonces vamos a decir, bueno, pues es un robo con la agravante de transeúnte y aparte calificado porque utilizaron la violencia, y utilizó dos tipos de violencia. La violencia moral porque le dijo, dame todo, hijo de tu bla, 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 o si no, te va a cargar, bla, bla, bla. Y aparte utilizó la navaja para intimidar. Entonces estamos utilizando la violencia moral y cuando un sujeto se encuentre armado. Entonces vamos a utilizar esta parte del tipo penal que se llama calificativa, que en este caso sería la violencia. Vamos a establecer esta clasificación jurídica preliminar. El Ministerio Público, en cuanto le narren estos hechos y pueda extraer esta información de la víctima, tiene que tener esta habilidad para tener una clasificación jurídica